Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio volvernos a encontrar hoy para estudiar la palabra de Dios. Me da mucho gusto que aceptaste nuestra invitación de la mañana y hoy estás participando con nosotros. Vamos a inclinar el rostro antes de comenzar el estudio de esta tarde. Padre bueno, te damos gracias porque has estado con nosotros, porque nos has enseñado cosas muy valiosas en este día. Permite que ahora en este estudio también podamos encontrar la sabiduría, el poder y la salvación eterna que a través de tu palabra podemos alcanzar. Permite que tu Espíritu Santo tome el control de este estudio y también de nuestras vidas, y que seamos transformados para siempre por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, yo les invito a buscar allí en el maravilloso libro de Isaías. Y le pongo el apellido porque realmente es un libro maravilloso. Les invito a que ustedes lo estudien, lo lean, porque es un libro muy significativo y simbólico, que incluso cuando lo analizamos bien se parece demasiado a la Biblia. Vamos entonces a leer algunos textos allí en el capítulo 14 de Isaías, hablando acerca del enemigo y ese odio que tiene hacia Jesús y también hacia el remanente. Dice allí en Isaías capítulo 14 y a partir del versículo 13, refiriéndose a Satanás, a Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vean qué ambición tenía este ser, un ser que había sido creado perfecto, un ser que no se convierte en el opositor, en Satanás, en lo que es hoy el enemigo de Dios. No es porque Dios lo creó con defecto o porque Dios crease a alguien malo, a alguien dañino. No, fue su elección cuando él mismo permitió que el orgullo y la envidia entraran en su corazón. Y ahora este ser, que realmente era un ser perfecto, dirigía los cánticos celestiales, era el jefe de los coros celestiales y hacía tan bien su trabajo, lo hacía con tal celo que él creía que por esa razón merecía estar a la altura de las tres personas de la Trinidad. De hecho, él, cuando se reunía el concilio eterno, se molestaba porque él creía que por el trabajo que él estaba desempeñando con tal fidelidad, él merecía ser parte de ese concilio eterno. Ahora, lo bueno de esta historia es que la ambición que él muestra en ese texto que acabamos de leer continúa en el versículo 14. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que él tenía problema solamente, según leímos en el versículo 13, problema con una persona de este cuerpo de dirigentes, de la deidad. Si leemos el versículo 13, es bien explícito y bien claro de contra quién era el problema que él tenía. Él no tenía problema ni con el Padre ni con el Hijo. Vamos a leer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, es decir, donde Dios tiene su trono. Se va a sentar allí en el trono de Dios, junto con Dios, pero dice a los lados del norte. Es decir, Satanás o Lucifer, que se convierte en Satanás porque se opone a Dios, ambicionaba sentarse al lado norte, porque la persona que se sentaba hacia el lado norte era aquel que era el objeto de su envidia, de su orgullo, su exaltación que sentía él, y que él sentía que merecía estar en el lugar de este verdadero rey del norte. Por eso es que este falso rey del norte, que se autoproclama allí a través de su instrumento, en Daniel, nos muestra, cuando nos habla del rey del norte, hablando acerca del papado y del cuerno pequeño,
pues realmente nos damos cuenta que lo que no consiguió él acá, lo trató de conseguir o lo trata de conseguir a través de su instrumento. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el cuerno pequeño se está sentando, el papado se está sentando como vicario de Cristo, como representante de Cristo, como sustituto de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la Biblia es muy clara en las profecías de Daniel cuando nos dice que ese poder político religioso es el rey del norte, pero no es el rey del norte, es el falso rey del norte. Y aquí vemos ese odio terrible que siente Satanás por Jesucristo, que es el que se sienta al lado del norte. Ahora, lo interesante es que cuando llegamos a este conocimiento, ¿quién es el que se sienta al lado norte? Hay un texto que me puede convencer, que te puede convencer a ti de que realmente se está hablando de Jesucristo. Vamos a llegar allí al capítulo 12 y en el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, que la guerra que desarrolló Satanás para usurpar ese lugar del lado norte, resulta que ahora la hace en contra de Miguel. Y hay muchas teorías por allí de que Miguel es solo un ángel, de que Miguel no es Dios y de que, mira, en primer lugar, Miguel no puede ser solamente un ángel, aunque recuerda, ángel significa mensajero. Y muchas veces también Dios viene como mensajero a la tierra. Jesús, conocido como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, no es más que Dios viniendo como mensajero a entrevistarse con sus criaturas, a resolver sus problemas y aconsejarle qué debían hacer en ciertos momentos. Mira, yo por estarte predicando aquí, por ser mensajero en esta tarde, no dejo de ser lo que he estudiado o lo que soy, o los oficios que he aprendido. ¿Por qué Dios entonces tiene que dejar de ser Dios cuando viene como mensajero? Miguel no es otra cosa que el nombre de batalla de Dios, de Jesucristo. Cada vez que vemos una batalla, el capítulo 10 registra 2 batallas contra el rey de Persia. Y resulta que son batallas que se están llevando a cabo en favor nuestro. Y todos sabemos que los únicos que pelean nuestras batallas es Dios y su Hijo Jesucristo. Ahora bien, hay un detalle bíblico que nos ayuda un poco más. Dice ahí el versículo 14 que ya leímos también. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sabes qué significa Miguel? Miguel viene de la palabra hebrea Micael, que significa el que es igual a Dios o el que es semejante a Dios. Así que cuando Satanás dice aquí, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, lo que estaba diciendo es, y seré Miguel. Ahora, si Miguel fuera un ángel sencillamente nada más y no fuera Dios, ¿tú crees que Lucifer hubiera sentido celo de él cuando Lucifer mismo fue el ángel creado, la criatura de Dios más perfecta y sublime, según dice la Escritura, que fue creada? ¿Por qué tendría que envidiar a otro ángel? No. Miguel es mucho más que un ángel, aunque también es mensajero, porque en el capítulo 10 de Apocalipsis se presenta como un mensajero y se sabe que es Miguel porque dice que es un ángel fuerte que viene en nubes y que tiene el arco del pacto, el arcoíris del pacto sobre su cabeza, dando señal de que este ángel era un ángel especial, era Jesucristo mismo con autoridad, porque dice que puso un pie sobre las aguas y un pie sobre la tierra, como para mostrarnos que tiene el control de todos los rincones de este planeta, tanto las muchedumbres y pueblos, los lugares muy habitados, como los rincones desérticos de este mundo. No hay nada en este mundo que le pertenezca a Satanás. Todo es de Jesucristo porque Él lo creó, pero también porque lo redimió, lo recuperó con su sangre en la cruz del Calvario. Ahora bien, mis hermanos, este Miguel del que te estoy hablando, que es Jesucristo, que es el único que pelea por nosotros, podemos ir un momentico para que te des cuenta de la maravillosa obra que va a realizar
por nosotros. Por ejemplo, como te decía, en el capítulo 10 de Daniel, dice allí, en el capítulo 10, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia, es Dios el Padre quien está hablando aquí, ¿ok? Porque las indicaciones que dan el 5 y el 8 acerca de cómo era, identifican al Dios creador del universo, al Padre. Y dice allí en el versículo, como decíamos en el 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales, escucha, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, ¿quién fue el que vino en auxilio para que pudiera pelear esa batalla Dios en favor nuestro? Miguel. Y más adelante, cuando ya se va a despedir de Daniel, esta persona que está hablando con él, que decimos que es el Padre, Dios el Padre, dice el versículo 23. Vamos a leerlo desde 21, vamos a leerlo desde el 20. Dice, él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, había que seguir la batalla contra el que se oponía para que Daniel fuera bendecido, para que el pueblo de Dios fuera bendecido. Y dice el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Está muy claro que Miguel es Jesucristo. Pero además, esas iglesias cristianas que incluso dicen que están esperando a Jesucristo por segunda vez para que lo salve, pues precisamente mira cómo lo narra el capítulo 12, versículo 1 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustias cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Así que es Miguel, Jesucristo, quien pelea nuestras batallas. Así que ahora vemos que se produce esta batalla de odio de Satanás contra Miguel, contra Jesucristo en el cielo. Y ahora también sabemos por el capítulo 12 de Apocalipsis que también fue derrotado. Miren lo que dice el versículo que sigue, el 8, dice el capítulo 12. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, que Jesucristo derrotó a Satanás en el reino de los cielos. Ahora, la otra vez que vemos a estos dos elementos en batalla, lo encontramos aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cuando este Dios maravilloso, Jesucristo, hecho carne ahora, porque se hizo hombre por amor a ti y a mí, ahora viene, como dice el espíritu de profecía en el deseado de toda la gente, con una decadencia humana terrible. Después de que el hombre llevaba 4000 años de pecado, fue la naturaleza que Jesucristo tomó para sí, para interceder por nosotros y recuperar este reino perdido. Y ahora en este estado de debilidad humana, Satanás, que es un cobarde, que trata de buscar ventaja, que es un oportunista, él creyó que podía vencerlo allí. Ahora, lo interesante es que Jesucristo no solo tenía 4000 años de debilidad física cuando tomó la forma humana, sino que Jesucristo llevaba 40 días sin comer. Y ahora este enemigo traidor, sabiendo que había engañado a la primera familia humana, al hombre, a Adán y a Eva, por causa del engaño, pero en primer lugar por el apetito, él dijo, con este será más fácil, porque el hombre tiene tendencia a caer generalmente por el apetito. La ambición desmedida del vientre o de las bajas pasiones son las que nos hacen caer. Y ahora viene y le dice Jesucristo, el Satanás a Jesucristo. Y vino el tentador y le dijo, versículo 3, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, ¿tienes hambre? Pero va más allá del hambre de Jesucristo. Ahora Satanás quiere
que él cometa el pecado, la tentación de él es con la que casi siempre nos hace caer a ti y a mí. Porque él quiere que ahora Jesucristo decida como los que no conocen a Dios o vivan como los que no conocen a Dios, justificando o alegando que necesitaba comer pan y que es una necesidad vital y que por esa razón él iba a usar de su poder para romper el plan que Dios había establecido desde el principio. Y ahora Jesús le responde, escucha, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora Jesús le dice, yo no vine aquí a saciar mis apetitos. Yo vine aquí a cumplir la palabra de Dios. Yo vine aquí para que por el poder de la palabra de Dios rescatar este reino que tú usurpaste con mentira. Y el enemigo es derrotado en el primer asalto. Y ahora se le ocurre utilizar él mismo la palabra de Dios para tratar de confundir a Jesucristo. Y le dice entonces, al llevarlo encima de la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, el versículo 6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Es decir, ahora le está pidiendo a Jesucristo que ignore la voluntad de Dios. Y a veces nosotros también somos tentados a ignorar la voluntad de Dios cuando nos vemos en una situación de tentación o de peligro y echamos mano de lo que el enemigo nos ofrezca. Cuando es más importante, aunque muramos, que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestra vida. Porque hay promesas muy grandes para los que vencen. Y en tercer lugar, Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es derrotado en el segundo asalto de esta pelea. Y en tercer lugar, ahora el enemigo lo ataca en un tercer punto en el cual también tú y yo caemos demasiado, a través del materialismo y la ambición de poder. Leamos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es decir, que ahora al ver todas las maravillas, fíjense, el diablo no le mostró al Jerusalén de aquellos tiempos, al mundo de aquellos tiempos. Le mostró las maravillas, las luces llenas las ciudades llenas de neón, todo el desarrollo científico. Y ahora para tentar a Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo sabía que si él le adoraba, aunque muriera en la cruz, ya no valía de nada. El enemigo también sabe que aunque tú adores a Jesucristo, si te vas detrás de las cosas materiales y la ambición de poder, también no vale para nada la adoración que tú le prestas a Dios. Y ahora el enemigo es derrotado. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y el hombre, este ser es derrotado y abandona el campo de batalla. Y aunque fue derrotado, aunque abandonó el campo de batalla, su deseo de ser adorado no se terminó allí. Y ahora, la otra vez que encontramos, bueno, también fue derrotado en la cruz, ¿verdad? Lo sabemos. Pero después lo volvemos a encontrar a Satanás tratando de formar otra batalla, de derrotar a Jesucristo, pero ahora no a través de Jesucristo en sí, sino tratando de humillar, seducir y derrotar a su iglesia, que es la posesión más importante que Dios tiene en esta tierra, su pueblo, sus seres amados, la creación perfecta de Dios, la corona de su creación. Y ese ataque lo vemos aquí en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Es decir, mujer significa iglesia. Dragón significa Satanás. Ahora Satanás, como no puede derrotar en ningún campo a Jesucristo, viene a atacar lleno de odio a su iglesia. Déjame decirte que Satanás odia a todas las iglesias cristianas, solamente porque llevan el nombre de Jesús. Sencillamente por eso las odia. Pero lo interesante es
que no hace guerra contra toda la iglesia cristiana. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de la iglesia cristiana ya ha caído a los pies de Satanás por medio de la seducción. Satanás los ha seducido con ese falso evangelio que estudiamos en la mañana. Los ha seducido con la justificación por obras que estudiamos en esta mañana. Y ahora, como ya la mayoría de esa iglesia cristiana ha caído bajo el poder y la influencia de Satanás por la seducción, ahora dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, la iglesia cristiana tiene un grupo, un remanente, que se ha mantenido fiel a pesar del engaño poderoso de la Babilonia espiritual. Y hay un grupo pequeño, sí, un residuo, un resto, un remanente que no ha cedido a la seducción que Satanás ha desarrollado para que la iglesia caiga bajo su poder. Ahora, ¿por qué es tan difícil que esta iglesia cayera bajo esta seducción? Bueno, pues esta iglesia verdadera de Dios, la única iglesia militante, ¿ves? Estoy hablando de la iglesia militante, porque trigo hay en muchos lugares que un día van a escuchar la voz de Dios y ojalá sea hoy que lo escuche y vengan a formar parte de este pueblo de Dios. Pero iglesia militante en esta tierra solo hay una. Y esa iglesia está bien definida en este texto y es no solo la señal de fidelidad, sino también las dos medicinas por las que esta iglesia no ha caído bajo la seducción de Satanás. ¿Sabes cuáles son esas características? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el remanente no ha caído bajo la seducción. ¿Por qué? Porque aquel que guarda la palabra de Dios, aquel que es fiel a los mandamientos de Dios y aquel que escucha los consejos de el testimonio de Jesucristo, no podrá ser seducido por medio de los engaños. Y vienen engaños poderosos, pero si tú y yo nos mantenemos fieles a los 10 mandamientos, fieles a la palabra de Dios, fieles al testimonio de Jesucristo, nosotros venceremos y seremos superiores al enemigo al no dejarnos engañar con sus sutiles y maravillosas obras que va a realizar en el tiempo del fin. Y ahora yo sé que para muchos que están escuchando, está claro qué cosas son los 10 mandamientos y qué cosa es la palabra de Dios. Ahora, en este ataque feroz contra el remanente, se dice que hay otra cosa que odia al enemigo a la misma altura que la palabra de Dios, y es el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo para que el enemigo lo odie tanto? Bueno, si vamos a Apocalipsis 19, allí en el capítulo 10 nos dice que, vamos a leerlo, yo me postré a sus pies, es decir, Apocalipsis 19:10, vamos a confirmar el texto para que te puedas ubicar. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Pero todavía hasta aquí puede haber un poco de confusión, porque se ha manipulado el don profético hasta el punto de que hay iglesias que tienen muchos profetas dentro de ellos, pero para profetizar prosperidad y mentira. Pero mira lo que dice el capítulo 22 acerca de qué cosa es el espíritu de profecía y qué cosa realmente es lo que odia Satanás. Dice en el capítulo 22, 8 y 9. Es el 9, pero vamos a leer el 8 para que veas que se repite la misma escena. Yo, Juan, soy el que oyó estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, escuchen bien. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Es decir,
Satanás lo que odia es a los profetas de Dios. Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento como todos los profetas de Dios, o casi todos, murieron. Y los que no murieron, pues tuvieron vidas horribles, porque el enemigo le hizo la vida imposible. Ahora bien, él lo que odia, ¿qué cosa es? Porque esta iglesia del tiempo del fin tiene profeta que indique. Ahora, pero ¿qué cosa es lo que profetiza este profeta? Que vas a ser próspero, que vas a tener un ministerio glorioso dentro de poco y no sé cuánto, y que vas a ir a las naciones. Y no, el mismo texto 9 me dice por qué características tienen estos profetas. Dice, vamos a repetirlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Es decir, este don profético es un don bíblico, es un don que nos puede explicar las profecías bíblicas para que tú y yo hoy podamos entender con claridad, a la altura del camino que vamos, cuáles son los engaños que van a venir y cómo tomar decisiones correctas en favor de nuestra salvación. Ahora, ¿sabes qué es lo triste? Que en este ataque por destruir el testimonio de Jesucristo, hemos llegado a la conclusión que incluso se ha logrado mucho éxito, incluso dentro del pueblo de Dios, dentro de este mismo remanente. Cuando escuchamos a muchos líderes anunciar de que la palabra de Dios es una luz mayor y de que el espíritu de profecía es una luz menor. Eso es algo que hemos estado enseñando y lo que trae es más confusión que ayuda. Les voy a decir algo que es algo triste y vergonzoso. El único que ve a la misma altura a la palabra de Dios y al espíritu de profecía o al testimonio de Jesucristo es el enemigo. ¿No es una vergüenza eso? Cuando vamos a la Biblia, nos entendemos que la luz mayor o la lumbrera mayor en Génesis, cuando se creó a través de toda la Biblia, a quien simboliza es a Jesucristo. Por eso es que la mujer que aparece en el capítulo 12, en el versículo 1, que estudiamos hace poco, estaba vestido de la gloria de Jesús. La revelación más grande que ha habido de Dios sobre esta tierra. Y la luz menor, como lo revisamos el otro día en un estudio, no es otra cosa que la palabra de Dios, como lo confirma Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Incluso comentamos que David veía a la Biblia como una luz menor, como una lámpara que está a los pies para mostrar el camino. Casualmente o curiosamente, en el capítulo 12, esta mujer también tiene la luz menor a sus pies como una lámpara para que alumbre su camino. ¿Se dan cuenta ustedes cuánta coincidencia? Porque hemos estudiado ahora mismo y el espíritu de profecía, como se llama según la Biblia, es el testimonio de Jesucristo. Y ahora, ¿por qué decimos que están a la misma altura? Bueno, porque los dos fueron inspirados de la misma fuente, los dos vinieron de la misma fuente, la palabra de Dios. ¿Por qué odiaba a Satanás a los profetas del Antiguo Testamento? Porque usando la palabra de Dios, traían al pueblo al camino correcto, a que corrigieran sus errores, sus rebeldías. Quiere decir que estos profetas eran el espíritu de la profecía para el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, porque la palabra de Dios o la luz menor era solamente la Torá. Los 5 libros que Moisés escribió, ahí está toda la salvación, todo el plan de salvación está en esos 5 libros. Y luego vinieron el espíritu de profecía a través de todos los profetas para despertar al pueblo y traerlos de vuelta usando la palabra de Dios a la verdad. Te lo puedo demostrar incluso. Podemos ir aquí al Antiguo Testamento y vamos a leer en el libro de Nehemías para que se den cuenta qué cosa es un verdadero profeta, según Apocalipsis 22, 9, como acabamos de leer. Ahí en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, el pueblo estaba confundido, el pueblo estaba obrando mal, y mira qué cosa más linda. Vamos a leerlo. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés. ¿Cuál fue el libro que se leyó? El de Moisés, la Torá, es decir, la palabra de Dios, la luz menor.
la revelación de Dios, como quiera que le llames, la Biblia. Dice allí, aquel día se leyó el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y mira qué interesante lo que dice el versículo 3, cómo el profeta que leyó el libro de Moisés logró su objetivo. Dice el versículo 3, y cuando el pueblo oyó, pues, la ley, separaron a Israel de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Es decir, el pueblo estaba en una confusión. El profeta viene, le lee el libro de Moisés y los trae de vuelta a el camino correcto, al camino de la verdad, y ellos pues obran conforme a lo que Dios había establecido en su palabra. De eso es de lo que trata el capítulo 22 y versículo 9, donde dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahora, lo tremendo es que hay más evidencias que te puedo demostrar de que el espíritu de profecía está a la misma altura de la palabra de Dios. ¿Quieres que te lo muestre? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y dice en el versículo 2, dice que, vamos a leerlo. Bueno, en el 1 dice que Juan fue escogido para recibir esta revelación. Y el versículo 2 me dice el por qué fue escogido. Dice, ¿por qué ha dado testimonio, número 1, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto? Es decir, Juan fue un siervo de Dios, escogido por Dios para un mensaje para el tiempo del fin, porque tenía a la misma altura estos dos elementos: la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero bueno, así como Dios escoge a los fieles en estos dos puntos, como escoge al grupo remanente del capítulo 12, versículo 17, también el enemigo odia precisamente por esas dos características, y vamos a ver cómo le tocó a Juan. Ahí en el versículo 9 dice, del capítulo 1 de Apocalipsis, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, pero no de turismo, no de crucero, sino por causa de dos cosas: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El enemigo odia a Juan porque era un tipo, un símbolo del remanente final de Dios fiel sobre esta tierra. Y esa gente se caracterizan, ¿por qué? Por guardar y poner a la misma altura toda la palabra inspirada de Dios, porque toda la palabra inspirada por Dios, esté dentro del canon o fuera, es útil para traer de vuelta a la luz y a la verdad a los pueblos confundidos y engañados. Entonces, no le restemos valor al espíritu de la profecía, porque están a la misma altura de la palabra de Dios. Si yo sé lo que me vas a decir, pero ustedes mismos, los líderes, nos han enseñado que la propia Elena G. de White dijo que ella era una luz más inferior a la palabra de Dios, o luz menor, lo usa así. Yo soy una luz menor para que ustedes entiendan la luz mayor que supuestamente, según ella, es la Biblia. Pero eso fue lo que ella, dentro de su humildad como profeta, dijo. Te voy a poner un ejemplo bíblico, porque la Biblia es nuestra autoridad, ¿verdad? Y aquellos incluso que dentro de nosotros no quieren aceptar el testimonio de Jesucristo y dicen que la Biblia únicamente, bueno, pues vamos a ir con la Biblia únicamente para que encuentres que también, qué coincidente, hay un profeta que dijo que no lo era. Vamos al capítulo 7 de Amós. Amós es un profeta que viene a Samaria, que era la capital de Israel. Recuerdan que Israel se dividió en dos partes. 11 tribus, las del norte, fueron un reino, y Judá únicamente como otro reino. Pero a las 11 tribus se le llamó Israel.
y a la otra se le llamó Judá, o el reino de los judíos. Ahora bien, este hombre viene, este profeta de Dios, Amós, viene y comienza con un grupo de profecías, pero para los pueblos paganos que estaban alrededor de Samaria, alrededor de Israel. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré el castigo porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Bueno, pues si es contra Siria, amén, este es profeta de Dios, y empezaron a reconocerlo como profeta y empezaron a alimentarlo, a ayudarlo. Dice después en el versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. Ahora se pone contra los filisteos, fíjense. El pueblo de Israel tenía problemas con Siria, pero no odiaba a Siria tanto como a los filisteos. Así que cuando esta noticia llega, fueron muy felices de que también a los filisteos le estaba llegando su hora de juicio. Y reconocen y aplauden a este hombre como un profeta. Y este hombre sigue en el versículo 9, del capítulo 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, los fenicios, gente bien idólatra. Qué bueno que llegó en el juicio. Este sí es profeta de Dios, decían. Y dice en el capítulo 2 y versículo 1, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Moab, los moabitas que sacrificaban niños en el fuego a Moloc. Qué bueno, este es un profeta de Dios que nos está anunciando que Dios nos está liberando de nuestros enemigos a nuestro alrededor. Y viene diciendo en el versículo 4, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Judá. Y ahora la gente de Israel ya les tocó más cerca, porque Judá, aunque estaban disgustados, aunque estaban separados, pero eran sus hermanos. Pero todavía no se afectaron mucho porque dijeron, bueno, ¿para qué no quisieron ellos aceptar nuestro plan? Pues también que agarren lo que les toca. Pero ahora lo tremendo es que en el versículo 6, ahora el profeta dice, así ha dicho, del capítulo 2 de Amós, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel. Oh my God, le llegó el juicio a Israel. ¿Sabes qué ocurrió con esto? Que ya empezaron a dejar de alimentarlos, empezaron a atacarlo, empezaron a perseguirlo, empezaron a decir que él no era profeta de Dios, que era un mentiroso, que era un aprovechado, que estaba siendo ingrato con el cuidado que habían tenido con él allí. Y ahora mira en el capítulo 7, por ejemplo, en el versículo 10, los propios líderes del pueblo de Dios dicen, versículo 10, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Miren, en este ataque feroz contra el remanente, contra el testimonio de Jesucristo, ahora este hombre, este Satanás, usa a un líder, a un sacerdote para que sea él mismo. ¿Y qué hace él? Usa el poder político. Miren, la iglesia de Dios de aquellos tiempos, el pueblo de Israel, ahora usa el poder político. ¿Saben lo que pasa cuando una iglesia, un movimiento religioso usa el poder político para imponer sus dogmas? ¿Saben lo que se forma, no? La bestia. Y ahora resulta que va donde está el rey y le miente diciendo, no es contra los pecados nuestros que se ha revelado él, se ha revelado contra ti. Hizo de esto un asunto personal entre el profeta y el rey. Y ahora, después que sale de allí, como el rey parece que estaba un poco temeroso de tocar a un profeta de Dios, ahora ese mismo sacerdote viene y le dice en el versículo 12, escucha, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Es decir, aquí no te vamos a dar pan. Vete allá y que te alimenten aquellos. ¿Estás viendo? El ataque al testimonio de Jesucristo. Odia al enemigo al testimonio de Jesucristo. Y ahora viene y le dice, y no profetices más. Escucha esto. Versículo 13. Y no profetices más en Betel, en la casa de Dios o puerta del cielo, porque eso es lo que significa Betel. No se quiere que se use el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo en la casa de Dios o en la puerta del cielo. Y sigue diciendo, porque es santuario del rey. Así que la casa de Dios ya no es el santuario de Dios. Ahora es el santuario de quién, según este sacerdote? Del rey, del que tiene poder, del que está en preeminencia, del que tomó el control.
¿Se das cuenta? Y ahora, oye lo que le dice el profeta. Versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta. ¿Cómo? No soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Porque Amós dijo que no era profeta, ¿no lo era? ¿Se cumplieron las profecías dadas por Amós? ¿Se ajustaban las profecías de Amós con lo que Dios había establecido en su palabra? Entonces, porque Elena G. de White dijo que ella humildemente no era nada y que sus escritos eran inferiores, ¿tú te vas a comer ese cuento sabiendo que hay demasiada luz para el pueblo de Dios para este tiempo y que revela con poder las profecías bíblicas para que el pueblo de Dios regrese a la verdad como hizo Nehemías? Y que son la guía certera que Dios le ha dado al pueblo de Dios para que nosotros seamos protegidos del engaño final. Y que son las dos características, una de las dos características únicas que identifican al pueblo de Dios, al remanente fiel en este tiempo. El enemigo no puede ganar contigo. No permitas que alguien devalúe delante de ti el testimonio de Jesucristo. Los escritos de la profeta Elena G. de White, por cuanto se ajustan a la palabra de Dios, por cuanto traen unidad, fortaleza espiritual y luz necesaria para alcanzar la victoria definitiva, tú y yo, por cuanto vienen de la misma fuente de inspiración, debemos aceptarlo como la palabra de Dios y debemos ser guiados por sus consejos para que de esta manera el engaño final no pueda arrasarnos a nosotros. Y en segundo lugar, para que el enemigo no triunfe en esa batalla contra el remanente de Dios. Es un ataque feroz, pero hay demasiadas armas poderosas en su palabra y en el testimonio de Jesucristo para que nosotros alcancemos la victoria. Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Padre bueno, te damos muchas gracias porque lo que hemos estudiado hoy nos ha dado la luz necesaria para entender que si el enemigo odia el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía o el don profético dado a tu iglesia del tiempo del fin, es porque debe ser importante que nosotros estudiemos y leamos lo que está escrito allí para este tiempo. Permite que hoy tu pueblo pueda vencer esta batalla contra el dragón y que el remanente de Dios, guiados por tu certera palabra inspirada, podamos alcanzar la victoria con tu ayuda. Bendice en esta tarde a mis hermanos, dales una semana de victoria. Muéstrate con poder. Bendice a los enfermos, sánales, restáurales. Lleva paz y esperanza a los que han perdido un ser querido. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.